Damos la bienvenida a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, a la coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barron, y al director ejecutivo de FIFA México, Jürgen Maika. Encabeza esta presentación Copa Mundial FIFA 2026 la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de tomar asiento. A continuación, se presentará el ballet folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace uso de la palabra la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Con permiso, presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Lo que acabamos de ver representa una parte de nuestro país, de su cultura, de sus tradiciones, de su historia.
y lo que millones de personas conocerán cuando la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se reúna con un país único como México. Faltan 213 días para vivir ese gran momento que nos pondrá en la agenda pública internacional. Esta es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de México, su riqueza precolombina, que desde tiempos ancestrales practicaba como ritual el juego de pelota. Lo traemos en las raíces. En nuestro país se fundaron importantes civilizaciones que han dejado vestigios. Se construyeron pirámides que hoy asombran a millones de turistas extranjeros. Las calles y espacios del propio centro histórico de esta capital cuentan el pasado de un México glorioso. En cada rincón de nuestra nación hay un legado histórico que genera asombro y que podrá ser conocidos por quienes nos visiten de otros países. Aquí, en nuestra bella capital, tendrá lugar el partido inaugural de fútbol en el emblemático Estadio Azteca y habrá 3 ciudades, sede: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Los visitantes podrán disfrutar de la vasta y rica gastronomía mexicana, de los tacos de la birria, el pozole, el cabrito, pero también del mole, la cochinita, los panuchos, los tamales y hasta el zacahuil. Del arte de las comunidades indígenas, de sus tejidos, costuras, joyería, que aún en nuestros días maravillan a propios y extraños. Y de la biodiversidad mundialmente reconocida como una de las más amplias. Lo mismo tenemos bosques, selvas, humedales, montañas que desiertos y nuestras hermosas playas con arrecifes y corales. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para este gran evento que se convertirá en una fiesta en las calles y plazas y comunidades de todo el país. Las mexicanas y mexicanos somos gente hospitalaria, incluyente, generosa, humana y por supuesto muy alegre. Desde la Secretaría de Gobernación apoyamos las labores de coordinación de todas las dependencias gubernamentales. Habrá una agenda pública, no solo de fútbol, sino de múltiples actividades que se emprenderán para hacer de la Copa una experiencia que trascienda generaciones. México tiene un enorme potencial para que esta justa deportiva sea un evento inolvidable para todos, para los aficionados, para las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores. Hoy no solo nos preparamos para recibir al mundo, nos preparamos para unirlo, porque el deporte hermana a las naciones. Hagamos de esta Copa del Mundo una celebración de la concordia y la paz. Muchas gracias. Procedemos con la presentación del Mundial México 2026 a cargo de la Coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón. Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, Secretaria de Gobernación, Director Ejecutivo de FIFA México, muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Presidenta Sheinbaum, le agradezco su confianza y la oportunidad de trabajar por nuestro país y sumar esfuerzos con todo el Gobierno de México. El éxito de lo que está por venir se debe a que usted nos transmite algo fundamental. No es solo fútbol. La Copa Mundial es una oportunidad para mostrar nuestra identidad y cultura, el orgullo de nuestro legado histórico. Es crear nación y a la vez construir mundo. México está de fiesta. Seremos el único país en albergar por tercera ocasión una Copa Mundial de la FIFA. 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, compartimos un mismo gol: organizar
el mejor mundial de la historia. En México es posible. Tenemos la pasión y experiencia. Nos distingue el corazón y el profesionalismo. 3 ciudades serán sede de los partidos de fútbol y de grandes fiestas populares: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, en donde hay que destacar, se jugará una vez más el partido inaugural. A continuación informaré qué estamos haciendo y qué viene. El primer eje de trabajo consiste en coordinar los esfuerzos que garanticen el éxito de la Copa Mundial 2026 en nuestro país. Por citar solo algunos ejemplos, porque hay muchísimo trabajo atrás de estos esfuerzos. Los aeropuertos y carreteras que recibirán a más de 5.5 millones de visitantes adicionales y acercarán a la ciudad de sede con las entidades vecinas y las incontables maravillas que tiene todo el territorio nacional. La emisión de visas y procesos migratorios que muestran la calidez de México. Coadyuvamos con la FIFA para que las personas que desean apoyar como voluntarias lo realicen en apego a nuestro marco jurídico. Gracias a esta colaboración, más del 90% de quienes sean seleccionados serán mexicanas y mexicanos. Con las dependencias responsables de la seguridad y protección civil, elaboramos un plan integral que articula a todos los niveles de gobierno. Nuestro objetivo es garantizar que este evento se desarrolle en un entorno seguro para todas y todos. A las y los titulares de las dependencias y a todas y todos los servidores públicos del Gobierno de México, mi reconocimiento y gratitud por el trabajo realizado y los resultados que ya estamos entregando. Coincidimos en la cancha con FIFA México, con quienes mantenemos constante comunicación, jugamos como un mismo equipo y compartimos cada uno de los goles porque nuestra visión es la misma: que la Copa Mundial de Fútbol 2026 sea no solo la más grande, sino la mejor. La participación de los gobiernos estatales y municipales es indispensable para la organización y el éxito de este evento. Gracias a la jefa de gobierno, a los gobernadores y a las autoridades locales con quienes nos hemos coordinado. Estoy segura de que nuestra comunicación y colaboración nos permitirá consolidar más resultados para la gente. Es importante también destacar el liderazgo de los directivos de los estadios y del sector privado mexicano que hacen posible que la infraestructura esté preparada para ser sede del evento deportivo más visto en el planeta. Gracias a su compromiso, 3 estadios albergarán 13 juegos de la Copa Mundial en nuestro país. Queremos que el fútbol llegue a todo México. Por ello, en coordinación con FIFA, logramos que otras 17 instalaciones deportivas se incluyan en su catálogo para ser sedes de centros de entrenamiento que se promueven a nivel global. El segundo eje de trabajo implementa la clara directriz que ha trazado la Presidenta de México: construir el evento más incluyente de la historia de nuestro país, una celebración de 32 estados. Trabajamos por un mundial que se sienta en las colonias, barrios y pueblos porque nos une el amor a nuestra patria. En México compartimos prosperidad y alegría. Por eso también es importante que la derrama económica se traduzca en más bienestar para todas y todos. Este mundial también se juega en cada sonrisa, en cada ciudad, en cada comunidad de nuestro país. Construimos México 2026, una fiesta de México para los mexicanos y mexicanas, una celebración de nuestras raíces, de nuestra identidad y sueños, una razón más para que nuestros paisanos estén orgullosos de su patria, una muestra de lo que logramos juntos. México 2026 refleja nuestro corazón, que transforma el patio escolar en un partido de fútbol, la voluntad personal en los triunfos colectivos, que representa a la gente que anotamos goles en las calles y llanos, a quienes encontramos en la cancha, a las amistades que nos acompañarán toda la vida.
Somos el país que ve el fútbol con la misma pasión, sin importar si estamos dentro o fuera de la cancha. Quienes soñamos con ser futbolistas profesionales desde la primera vez que jugamos con un balón. Somos el pueblo que celebra como equipo, en familia y hasta con la comunidad entera. Por eso, el Gobierno de México, en coordinación con los estados y municipios y el sector privado, organiza las fiestas México 2026, que serán eventos públicos y gratuitos en donde transmitiremos los partidos de fútbol y disfrutaremos muchas otras actividades que pronto les compartiremos. México vuelve a hacer historia, más fuerte y más grande que nunca. México 2026. Es cuanto, Presidenta. A continuación, hace uso de la palabra el director ejecutivo de FIFA México, Jürgen Mainka. Presidente de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Secretaria de Gobernación, responsable federal de la coordinación del Mundial 2026. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Con su permiso, Presidenta. Quisiera iniciar agradeciendo en nombre del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su liderazgo y compromiso diario para hacer de la Copa Mundial FIFA 2026 un éxito verdaderamente compartido. También, Presidenta, muchas gracias por recibirnos aquí en esta edición especial de la Conferencia del Pueblo. Me gustaría agradecerle también por el gran apoyo de su gran equipo de trabajo intersecretarial para lograr aterrizar un espectacular mundial el año entrante. Me emociona mucho como director general de la oficina de FIFA México, pero también como mexicano, poderle informar hoy que vamos a pasos firmes para entregar un proyecto histórico que se recordará durante muchos años. Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será el evento más ambicioso en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 104 partidos en 39 días, 48 selecciones nacionales, hoy 28 ya clasificadas. En los 3 estadios mexicanos recibiremos a más de 800,000 aficionados y en los 3 FIFA Fan Festivals oficiales en las 3 ciudades sedes, aproximadamente 6 millones de personas disfrutarán gratuitamente de una experiencia que incluirá lo mejor de nuestra cultura, arte, música y gastronomía. Y todo ello gracias al fútbol. A estos aficionados se les sumarán cientos de millones alrededor del mundo que seguirán los encuentros a través de televisión y en plataformas digitales. Se estima que este mundial contará con una audiencia total de más de 6,000 millones de televidentes. Pero este mundial de 3 países y 16 ciudades sedes también representa un reto logístico monumental. A nivel nacional, esto implica una coordinación con 13 campamentos base en 10 ciudades diferentes, 17 campos de entrenamiento, 26,000 noches de hotel y el movimiento de toda una infraestructura humana, técnica y deportiva para que tanto jugadores, delegaciones, árbitros, así como los medios de comunicación y los patrocinadores puedan desempeñar sus funciones de manera óptima. Para poder entregar esta logística, en la oficina de FIFA México llevamos ya 3 años trabajando con los comités de las ciudades sedes, quienes nos han facilitado la coordinación con autoridades estatales y municipales. La FIFA reconoce y agradece el esfuerzo diario de estos 3 comités locales y los 3 gobiernos de ciudades y estados sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Como podemos ver, un proyecto de esta magnitud solamente es posible mediante la estrecha coordinación entre los 3 gobiernos anfitriones y la FIFA. Y aquí, en el caso de México, donde seguimos avanzando preparativos de manera coordinada, la colaboración ha sido verdaderamente ejemplar. En este sentido, quiero destacar que México fue el primer país de los 3 sedes en designar a una responsable para la coordinación del Mundial y que las reuniones entre el Gobierno de México y la FIFA se realizan de manera regular y al más alto nivel, demostrando el compromiso por hacer historia. Es importante también recordar y reconocer que este sueño mundialista es hoy una realidad gracias a la candidatura exitosamente impulsada por las federaciones de fútbol de los 3 países en el 2018.
Quisiera también el día de hoy reconocer a la iniciativa privada mexicana, quienes han sido fundamentales para el proyecto, aportando instalaciones deportivas, arrancando por los 3 estadios mundialistas. Recordemos que sin estadio no hay mundial. También me gustaría agradecer a los medios de comunicación internacionales y a los mexicanos y a los aquí presentes por su apoyo a la difusión de la información de FIFA y del Mundial de Fútbol. Dentro de la cancha, en México tendremos 13 cotejos, incluyendo el partido inaugural, lo que nos hará el primer país en la historia con 3 mundiales y 3 inauguraciones mundialistas en el mismo estadio. Fuera de la cancha tendremos la oportunidad de recordarle al mundo lo grande que es nuestra pasión futbolera como país, pero aún más importante, tendremos la oportunidad de reafirmar nuestra excelencia organizacional como país. Presidente Sheinbaum, muchas gracias, Presidenta, por recibirnos hoy y por todo el apoyo que ha dado a la FIFA y al fútbol en México. Esté usted, por favor, muy segura de que FIFA, de la mano de su gobierno y todos nuestros socios y patrocinadores, haremos un gran mundial del que México nos sentiremos muy orgullosos. Y para ello, también cuente, por favor, que seguiremos colaborando y trabajando y cuidando cada detalle como a usted le gusta. Muchas gracias, muy buenos días. Y antes de pasar, quiero presentar un pequeño video del Mundial que preparamos con su permiso, Presidenta. Muchas gracias a todos. A continuación, jugadoras y jugadores de fútbol en estilo libre de la FIFA México realizarán una exhibición. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Neighbor, it's by Russia. Corazón.
Invitamos al Presidium al escenario para tomar la fotografía oficial. Muchas gracias. Ahora escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, muy buenos días en esta fría mañana, en este lugar que es la Casa del Pueblo, Los Pinos. Me da gusto estar con ustedes y me da mucho gusto estar con el maestro Jürgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, y quiero agradecer enormemente a dos mujeres, a Gabriela Cuevas, que ha hecho un trabajo extraordinario al frente de la organización del Mundial aquí en nuestro país, ha coordinado el trabajo con gobernadores, con la FIFA, con la Federación de Fútbol y con todo el gobierno, porque es un proceso largo de cumplimiento de algunas acciones que eran necesarias y al mismo tiempo de promoción de lo que va a ser esta fiesta mundialista en nuestro país. Quiero agradecer también a Rosa Isela, que ha hecho un trabajo extraordinario de coordinación al frente de todo el gobierno. Cuando recibí a Gianni Infantino en el Palacio Nacional, me dijo algo que es cierto, que cuando él llega a una conferencia de prensa y pone un balón, hay una sonrisa de quien lo ve. Y eso es lo que queremos que sea la fiesta mundialista en nuestro país. Un momento de alegría para las niñas, para los niños, para las y los jóvenes, para todas las edades. Este mundial en nuestro país, bueno, como saben, ya se mencionó, es el tercer mundial que se realiza. Este mundial es compartido con Estados Unidos y con Canadá y representa un momento muy especial para nuestro país. Primero, aquí se va a celebrar la inauguración. Es la tercera inauguración de un mundial que se celebra aquí en la Ciudad de México y son 13 partidos que van a llevarse a cabo en nuestro país y es un momento pues no solamente de ver el fútbol, el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México. No solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país. Un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo. Van a venir a nuestro país 5.5 millones de visitantes, un momento muy especial con una derrama económica muy importante. En Guadalajara, obviamente el aeropuerto de Guadalajara, en Monterrey, el aeropuerto de Monterrey va a recibir a estos visitantes y por supuesto visitantes nacionales de toda la República que van a ir a estas
2 entidades y a la Ciudad de México. En la Ciudad de México son los 2 aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que recibirá a los visitantes. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estamos haciendo una inversión de alrededor de 9,000 millones de pesos para su remodelación, su mejora, para estar listo para el Mundial. Y además ya va a estar listo el tren de pasajeros que viene del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Buenavista, a la Ciudad de México, y su comunicación con todas las zonas hoteleras de la ciudad. Repito, es un momento extraordinario para el país, son miles de millones de personas que van a ver la inauguración y que van a estar conjuntamente viviendo pues esta justa mundialista en México y en Estados Unidos y Canadá. Es un momento también para reconocer la amistad y la unión entre los 3 pueblos y también para reconocer la importancia de nuestro tratado comercial. El día de hoy, pues, presentamos el Mundial. ¿Qué día es la inauguración? 11 de junio, ya queda pocos meses. En las siguientes semanas vamos a invitar a la jefa de gobierno, al gobernador de Jalisco y de Monterrey, para que ellos platiquen lo que están haciendo en las 3 entidades, y también vamos a presentar lo que llamamos el Mundial Social, el Mundialito Social. Es una serie de actividades que vamos a desarrollar alrededor de esta actividad. Se van a construir canchas en todo el país, canchas deportivas para niños y niñas de fútbol. Va a haber mundialitos de jóvenes, de niñas y niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad en todo el país. Vamos a llevar a cabo distintos torneos y distintas acciones que se celebrarán. Además de que junto con la FIFA se desarrollará en las 3 ciudades lo que son los FIFA Fest, que se llaman, en donde las personas, el público en general va a poder ver de manera directa los partidos de fútbol. Pues es un gusto, es un honor para mí presentar este mundial en nuestro país, y es un momento muy especial para todas y para todos los mexicanos. Muchas gracias. Damos inicio con la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, este es el logotipo del país para el Mundial. Adelante, sobre el tema. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo y de Grupo Cantón. Presidenta, estamos hablando de el tercer mundial, estamos hablando de un hecho que va a ser historia, no solamente por un tercer mundial, sino que también tenemos una presidenta que va a estar al frente de un mundial. ¿Qué tanto ha implicado para usted, para México, el aguantar los embates de, bueno, gente envidiosa que no quería que se hiciera el mundial y ahora ya está hecho una realidad? Pues nunca dudamos de que la inauguración se fuera a hacer aquí en nuestro país, y además hay una muy buena coordinación. Ya escucharon al representante de la FIFA aquí en México de este trabajo que lleva muchos meses. De hecho, desde que entramos al gobierno y nombré a Gaby Cuevas como la responsable de toda la organización, ha habido un trabajo coordinado con FIFA, pero también con los estados, como he mencionado, y dentro del gobierno, porque son muchos detalles, mucho trabajo que se tiene que hacer, desde temas de seguridad hasta temas organizativos que son indispensables para que se lleve a cabo el mundial pues de la mejor manera en nuestro país. Entonces, va a ser un muy buen momento, ya falta poco. Y finalmente, por mi parte, ¿qué es lo que faltaría para, digamos, tener ahí al 100%? Usted mencionó cuestiones de los aeropuertos,
en infraestructura, ¿qué faltaría? Bueno, hay para afinar? inversiones privadas que se están haciendo, por ejemplo, en el Azteca, y hay inversiones públicas, como por ejemplo la que estamos haciendo para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Pero vamos a estar listos en unos meses, es decir, México está listo para recibir el Mundial. Muchas gracias. A ver, acá el compañero estaba de este lado. Gracias, presidenta. Muy buenos días, Luis Castillo de MBS Televisión, La Octava Sports y Récord. Le preguntaría, en las últimas semanas, presidenta, ha habido una polarización en torno a los acuerdos que se habían firmado en anteriores gobiernos y que usted nos había mencionado en anteriores mañaneras, que se ajustó el tema de los impuestos, dado la gran derrama económica que traerá y las fuentes de empleos que se va a crear con la Copa del Mundo. ¿Nos podría explicar un poco más de qué va y el por qué decidió el que se continuara con el acuerdo que se tenía con FIFA? Es un contrato, es un acuerdo que se firmó en el 2015, en donde México, para recibir el Mundial, tenía que desarrollar una serie de acciones. Entonces, nosotros ya no podíamos echar para atrás esos acuerdos que se habían firmado y se ajustaron a partir pues de la nueva realidad de nuestro país. FIFA estuvo completamente de acuerdo. Los detalles los puede dar en el caso de los impuestos el secretario de Hacienda, pero es algo que no habíamos decidido nosotros en nuestro gobierno, sino que ya venía desde el 2015. Y todos los detalles relacionados con diferentes temas, desde este hasta temas de seguridad, por ejemplo, de organización, muchísimos temas que tienen que ver con la coordinación entre gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, que venían también en todos estos acuerdos, pues ya están listos para desarrollarse sin problema. Y presidenta, una última de mi parte. Decía, este mundial tiene que ser incluyente en nuestro país. ¿Le emociona, le ilusiona el que el 11 de junio usted vaya a dar el discurso, como decía el señor Mainca, a más de 6,000 millones de televidentes que van a seguir el mundial en el mundo? Tomé una decisión que lo anunciamos en la inauguración. Le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea una amante del fútbol. Entonces, estamos definiendo cómo vamos a elegir, pero ese boleto que me dieron de el 0001 se lo voy a regalar a una niña para que pueda pues soñar con el fútbol. Y claro que me emociona recibir van a venir mandatarios, van a venir pues muchísimas personas, y México siempre está con los brazos abiertos. A ver, del tema aquí. ¿Es del tema? ¿Qué tal? Nada más vamos a hablar hoy de fútbol, ¿les parece? Es. Presidenta, en el video que transmitieron se ve al hombre de fuego que pinta Orozco, este gran muralista allá en Guadalajara, y también vemos pues el gran Palacio de Bellas Artes y vemos la plazoleta también de Monterrey. En términos de identidad, de reafirmar nuestras raíces, nuestra cultura, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué ofrece México para esta tercera emisión del Mundial? Además de la recepción en las ciudades sedes, va a haber una serie de rutas turísticas asociadas al momento del Mundial. Son rutas para pueblos mágicos, son rutas para el Tren Maya, distintas rutas turísticas que está trabajando la Secretaría de Turismo y que presentaremos en su momento. Y al mismo tiempo se van a desarrollar distintas actividades. Por ejemplo, en el Campo Marte se van a desarrollar algunas actividades, y en otros lugares, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Parque Fundidora, en Guadalajara. Es decir,
Va a haber distintas actividades. Para los habitantes de las ciudades y el resto de los habitantes de nuestro país, los visitantes que vienen a estas 3 ciudades a ser parte de los espectadores de los juegos que se van a desarrollar, como también a todos los visitantes del mundo entero que van a venir y que después de estar en los Juegos del Mundial, pues pueden visitar nuestro país. Van a estar preparadas varias rutas turísticas. Claro. Después del Mundial del 70, crece la efervescencia del fútbol, sobre todo en la parte femenil, algo pues que puede ser la semilla del fútbol femenil moderno en México. Ah, sí, y además la sub-17 ayer, un aplauso. Sub-17, claro. Entonces, hoy, ¿cómo esperamos que este fútbol, este mundial, se horizontalice en términos de equidad y de paridad de género, con el respeto al espacio individual de las damas y de las jovencitas? Ha crecido mucho el fútbol femenil en el país y nuestro interés es que siga. Esto que vamos a presentar posteriormente de la cantidad de canchas que se van a hacer en todo el país, los mundialitos que vamos a desarrollar, queremos que no se quede solo para de enero a junio, cuando inicie el mundial y en los 39 días que van a ocurrir, sino después. Queremos que después siga el deporte en nuestro país y particularmente el fútbol. Es parte de la programación y del desarrollo que tenemos a partir del fútbol. Esta efervescencia que se genera cuando todos vemos los partidos y en particular de la selección, queremos que continúe, que no solamente se quede en el mundial, sino que podamos formar canteras. Bueno, así le decimos los que le vamos a los Pumas, canteritas de fútbol, es decir, que desde pequeños y pequeñas jueguen el fútbol y puedan seguir, si es que así lo consideran, desarrollándose incluso a nivel profesional. Es un programa que tenemos a partir de la CONADE y que ya vamos a presentar muy pronto. Gracias, presidenta. ¿Quién más? A ver, de este lado. ¿Qué tal, presidente? Arturo Sanguino, de Grupo ASIR. Hace unas semanas el gobernador de Jalisco adelantaba que una de las indicaciones era que usted iba a apoyar con una obra a cada ciudad sede. Hasta el momento ya se sabe cuál va a ser la obra para cada ciudad. Lo vamos a anunciar cuando, a ver si el próximo lunes vienen los 2 gobernadores y la jefa de gobierno. Además de la inversión que estamos haciendo como gobierno federal, vamos a apoyar a los 3 gobiernos para fortalecer algunas de las obras que ellos ya han planteado, para que estén listas para junio. ¿Se conoce el monto? El próximo lunes lo presentamos para que se vea asociado a qué obras. Gracias. A ver, ahora de este lado vamos a ver sobre el tema, Candes. Presidenta, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre precisamente las mujeres que practican cada vez más en nuestro país este deporte del fútbol. Hay una liga correspondiente y todo en nuestro país, pero pues ¿qué mensaje les da? Porque muchas veces quieren más apoyo en el asunto de la difusión, en el asunto de su participación y ser protagonistas, al final de cuentas, equilibrarlo precisamente con el fútbol masculino, y ahora con el Mundial, ¿se podría aprovechar este momento precisamente para proyectarlas aún más? Sí, aun cuando el Mundial pues es para hombres o participan hombres, queremos que sea una oportunidad para que todas y todos seamos parte del fútbol y del deporte con una visión no solamente de competencias, sino también de compartir, de unión, de colaboración, que sea parte pues de la vida, como parte de este programa que tenemos de Vive Feliz, Vive Saludable. Y sí, particularmente a las mujeres hay que promover mucho más el fútbol femenil. Cuando yo crecí prácticamente no existía. Digo, nosotras jugábamos como parte de los mundialitos que se hacían o de
los torneos que se hacían como parte de las escuelas, pero realmente no se pensaba que una mujer pudiera llegar a nivel profesional a dedicarse al fútbol. Y como lo he dicho, las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Entonces, sí es una gran oportunidad también para promover el fútbol femenil. Y por último, Presidenta, preguntarle, pues este mundial, como ya todos lo sabemos, va a ser de América del Norte. México, la inauguración, pero también en Estados Unidos y en Canadá se llevarán a cabo juegos importantes todos. ¿Cuál es también la importancia de esto? Ya hemos sabido todo lo que se ha desarrollado ahora, pues con lo económico, con lo político, con seguridad, migración, tantas cosas. Pero ¿qué mensaje pudiera haber ahora con esta integración en esta coyuntura de un mundial que une a América del Norte a estos tres países, nuestro país como un anfitrión en la inauguración? ¿Qué mensaje usted ve que se pueda dar al mundo? Primero, que nuestros pueblos están unidos más allá de los momentos específicos. Y segundo, pues es un momento para no poner en el centro los problemas, sino al revés. Poner en el centro, pues, los acuerdos y la gran relación que hay entre los tres países y lo importante que ha sido el tratado comercial para Canadá, para Estados Unidos y para México. Gracias, Presidenta. A ver, de este lado vamos. Los compañeros de las fuentes deportivas. A ver acá. O de la fuente deportiva. Hola, buenos días, Presidenta. Rodrigo Corona, de Sports Illustrated México. ¿Cómo fue el proceso para que México consiguiera el partido inaugural? Y si en algún momento estuvo en riesgo, se rumoreó por ahí que Trump quería quitarlos, y eso es verdad o no es verdad. Yo creo que la FIFA puede contestar mejor eso. Muy buenos días, gracias por la pregunta. La decisión de la inauguración en México yo creo que es una decisión muy lógica, puesto que es el país de los tres que están en la candidatura y que están en este mundial, con la historia más profunda con tres mundiales, el 70, el 86. Esta decisión se dio cuando se anunció el calendario hace como 10 meses y nunca ha estado en duda que aquí es la inauguración, el 11 de junio en el estadio Ciudad de México. Y Jürgen, aprovechando que estás allá, ¿la FIFA tiene alguna preocupación por la inseguridad que se vive en México? ¿Le pidió algo a México para cuidar de alguna forma en especial esta situación? La Oficina de FIFA México lleva ya 3 años trabajando con el gobierno federal y todos los órdenes de gobierno en el tema de seguridad. Estamos muy seguros, muy confiados de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026. Gracias. Con su permiso, Presidente. ¿Quién más? A ver, de este lado vamos, que no vienen muy seguido y nosotros nos vemos diario. Por acá, buenas tardes, Omar Flores de ESPN. Algunas ciudades sedes están pidiendo a la FIFA un lote especial de boletos para la gente local, para que se la venda a la gente local, porque están teniendo dificultades para conseguir estos boletos. ¿El gobierno mexicano ha pensado hacer esta petición de pedir un lote especial para las personas del país? A ver, FIFA de nuevo. El proceso de venta de boletos de FIFA, como es, ustedes bien lo saben, el Campeonato Mundial de la FIFA, verdaderamente es la propiedad más popular a nivel internacional, a nivel global, se hace por etapas. En cada etapa, los aficionados entran a FIFA.com/boletos, que es la única fuente donde se pueden comprar boletos, y se registran. Luego registran su interés para cada fase de boletos. En esas fases de boletos lo que pasa, se hace un sorteo aleatorio, porque la cantidad de gente que quiere comprar pues no conlleva con lo que está a disponibilidad. Los estadios tienen una cierta capacidad. La primera fase de boletaje, que fue la fase de Visa, tuvo 4.5 millones de personas alrededor del mundo que se registraron y se vendieron 1 millón de boletos. La segunda fase,
que el registro concluyó ahorita, el 30 de este mes, ya tiene más de 5 millones de personas registradas. Cada una de esas fases se hace un sorteo aleatorio y ya los que salen sorteados pues ya pueden entrar y comprar. La compra de los boletos es basada en disponibilidad de los partidos, porque imagínense la cantidad. Ahora, esta segunda fase que terminó el registro el 30 del mes pasado, sí, el 75% de los boletos disponibles para partidos mexicanos se definieron para público en México. Entonces, esta segunda fase, sí, el 75% de boletos para partidos en México están definidos para gente que se registra como ciudadano mexicano en la plataforma de FIFA. La tercera fase de boletaje se abrirá después del sorteo. El sorteo es el 5 de diciembre en Washington y ahí ya se definirán los grupos para el Mundial 2026. Compromiso, presidente. Adelante. Presidenta, buen día. Saúl Cano, el periódico El Universal. Se habla mucho de un mundial incluyente y justo tomando el tema de los boletos, los precios no son nada incluyentes. La persona que vive que el salario mínimo, la persona que vive el día a día, el que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar, está totalmente descartado de poder acceder al precio del boleto. ¿Cómo hablar de inclusión con este tema? La organización del mundial es de la FIFA. La decisión del precio de los boletos es de la FIFA, no es algo en lo que intervenga no solo el gobierno de México, sino ningún gobierno. Eso es lo primero. ¿Qué hacemos nosotros para que la gente pueda, aunque sea, porque también en la televisión no van a pasar abierta, pues no van a pasar todos los partidos? Entonces, lo que estamos haciendo es coordinarnos con la FIFA para que pueda haber muchos espacios en las 3 ciudades y en otras ciudades para que se puedan ver todos los partidos. Y al mismo tiempo, pues el desarrollo de distintas actividades alrededor del Mundial. Eso es lo que nosotros estamos poniendo para hacer posible que todas las personas puedan ver los partidos en un lugar seguro y en acuerdo con la FIFA. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, vamos acá porque… Buenos días, Alberto Cés de La Jornada, presidenta. Se han presentado recientemente en el tema de seguridad diversos hechos de violencia fuera de los estadios en el fútbol mexicano. En el Estadio Olímpico Universitario falleció un aficionado de Cruz Azul, en Guadalajara un aficionado de Chivas, igual en un contexto de un partido de fútbol de alta rivalidad. Hace unos días en un partido de Toluca América también hubo conatos de violencia fuera de los estadios. Estos índices o estas señales de violencia fuera de los estadios, justo cuando se combina la pasión, la efervescencia, los aficionados se mezcla tal vez con bebidas alcohólicas o otro tipo de situaciones que pasan comúnmente en los partidos. ¿Esto es un llamado de atención, una señal de preocupación para ustedes en los preparativos para el Mundial? Cada caso ha sido distinto en los que mencionas. No hay, digamos, un patrón particular que se haya desarrollado. Y lo que buscamos, y además va a ser la promoción, pues es de que todos los aficionados que vayan a los partidos vayan de manera pacífica, que si bien despierta pasión el apoyar a un país o a otro, pues que sea parte del desarrollo pacífico de esta justa deportiva. Y nosotros pues vamos a poner todo el apoyo, porque quien lleva principalmente la seguridad en los estadios son los gobiernos estatales. Vamos a dar todo el apoyo para que no se presente ninguna situación de este tipo. Y cada uno de los episodios que mencionas son distintos. Y en la recuperación de espacios… O tienen una causa distinta. En la recuperación de espacios públicos, las canchas de fútbol que van a irse presentando en diferentes alcaldías, ¿se alinea esto con esta idea de que sean semilleros justamente para los jóvenes que trabajen desde pequeños en el deporte, que sean lugares que prosperen después del Mundial? Sí, son las dos. Una, el deporte comunitario, es decir, que puedas ser parte de un equipo y jugar en un deportivo público, y al mismo tiempo que pueda generarse semilleros, de tal manera que aquellos niños, niñas que tienen talento, que quieren seguirse desarrollando, que han soñado ser parte
profesional o por lo menos ser parte de otro nivel competitivo que también tengan la oportunidad y tengan el apoyo de los gobiernos estatales y del gobierno federal. ¿Quién más? A ver. Buenos días, presidenta. Javier Rojas, de Televisa Univisión. Felicidades por lo de sus Pumas, aunque fuera dramático. Quisiera preguntarle cuál es el mensaje que usted le manda a Javier Aguirre, a los jugadores, por la responsabilidad que tienen como país sede, después de escuchar el esfuerzo que ha hecho el gobierno en la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mensaje que les manda por la responsabilidad que ellos tienen? Porque el moñito de todo este regalo pues es la actuación que tenga la selección nacional en la cancha y también el mensaje como portadores de la imagen del deporte más popular en nuestro país actualmente. Muchas gracias. Primero, mucha suerte, desearles siempre. Y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representa. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos. Porque en la cancha representan no solamente a su persona o a la selección per se, sino están representando un país. Entonces, la mejor de las suertes y que siempre piensen en México. A ver acá, y yo creo que ya terminamos por el día de hoy. Gracias, presidenta. Buenos días, Diego Chávez de La Razón de México. Hablaba mucho ahorita todo lo que han hecho para el Mundial 2026, pero la Federación presentó ahora su candidatura para 2031, el Mundial Femenino. Quiero preguntarle qué piensa, porque ya no va a ser en su mandato, pero va a ser pero vamos a apoyar después. para que sí, sea. Claro que sí. Quiero pensar. Ojalá. ¿Quieres comentar algo? Claro, del femenil. Con su permiso, presidenta. En efecto, la Federación Mexicana de Fútbol presentó la candidatura en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el Mundial del 2031, Mundial Femenil del 2031. El proceso arrancó hace un par de semanas cuando se presenta la candidatura y se tomará una decisión por parte de FIFA, me parece que en abril del siguiente año. Les mando la fecha exacta a través de un comunicado, pero sí, México está en filas, como usted lo sabe bien, presidenta, para posicionarse con un mundial femenil en el 2031 en un país donde el fútbol femenil, como usted lo ha dicho, va creciendo a pasos agigantados y con una liga profesional femenil que da envidia alrededor del mundo. Con permiso, presidenta. Yo creo que cerramos por el día de hoy. Muchas gracias a todas, a todos y nos vemos mañana temprano. Gracias, buen día. Tipo. ¿Sí se ve el logotipo? Sí. ¿Y usted no va? No va al estadio, ¿verdad, presidenta? Presidenta.